Quisiera compartir contigo una historia bíblica. Se refiere a la vida de Jesús. Y se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, más o menos, versículo 46 en adelante. Bueno, sucedía que Jesús estaba enseñando a un grupo de personas y se acercó un hombre y le informó diciendo que afuera estaba su madre y sus hermanos y querían hablar con él. Jesús, en resumen, la historia dice que le dijo: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los discípulos que le rodeaban y que estaban escuchando su palabra, dirigiéndose a ellos dijo que realmente sus hermanos y su madre eran esas personas. Lo dijo así, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, para ser un íntimo de Jesús, formar parte de la familia del Señor Jesús, es necesario, conforme a las palabras que Él enseñó, hacer la voluntad de mi Padre. Allí hay una gran verdad, no solamente aplicada a los que lo rodeaban a Jesús, sino a través de los tiempos, verdaderamente lo que gozan de intimidad y son parte de la familia de Dios, de Jesús, son los que hacen la voluntad del Padre. Para ser directo y ponerlo bien en forma práctica, ¿quieres formar parte de la familia de Dios en Cristo? ¿Quieres ser un íntimo de Jesús? Como en aquellos tiempos Jesús lo enseñó. Para eso hay que hacer la voluntad del Padre. Es necesario hacer la voluntad del Padre. Porque para ser familiar de Jesús no se trata de los vínculos sanguíneos. No se trata de por descendencia o ser familiar en la carne. Eso no implica que uno sea en los tiempos de Jesús familiar espiritualmente hablando. Y hoy sucede lo mismo. Hacer la voluntad del Padre para ser un familiar de Jesús, un integrante de la familia de Dios, para que el Padre sea verdaderamente nuestro Padre. Hay que hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Él la encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Sí, hay muchas cosas, pero hay algo esencial que tiene que ver con lo que estamos hablando, ser familia de Dios. El apóstol Pablo, cuando predicaba a un grupo de personas, y eso se encuentra en Hechos 17, versículo 30, dijo a sus oyentes, claro, él estaba hablando a un grupo que practicaba la idolatría, y él decía concretamente que eso está mal. Pero también vienen estas palabras. Pablo dice, en Hechos 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, está hablando de la idolatría que practicaban estos oyentes de Pablo, ahora, continúa diciendo Pablo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora manda. O sea, ahí vemos lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Jesús dijo, mis hermanos y mi madre, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Y lo escuchamos al apóstol Pablo ahora diciendo, Él manda a todos los hombres, implica mujeres, género humano, ¿no? Va más allá del género. Habla de todos los seres humanos.
en todo lugar a que se arrepientan. O sea, para ser familia de Dios es necesario arrepentirse. Eso es lo que dice allí en el texto citado. Hay que arrepentirse. Arrepentirse de los pecados. Porque los pecados nuestros nos separan de Dios. Ya en un principio sucedió así. Adán y Eva desobedecieron y ellos fueron expulsados del huerto del Edén y se interrumpió esa comunión íntima que tenían con su Creador. Y allí hubo una separación, una enemistad por causa de la desobediencia. Claro, Dios no lo desamparó, ¿no? No, porque Dios tenía un plan, ¿no? Y después de reconciliarse con la humanidad, con Adán y Eva y con toda la humanidad. Pero, en definitiva, el pecado nos aparta de Dios. Por eso algo importantísimo que forma parte del Evangelio, esta buena noticia, y es que hay que arrepentirse para volver a tener comunión con Dios y para ser parte de la familia de Dios. Manda Dios en todo lugar a todos los hombres, a todos los seres humanos, a que se arrepientan. Y también dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, y también son palabras del Señor Jesús, y dice así: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está hablando de la voluntad de Dios. Decíamos que era necesario hacer la voluntad de Dios para formar parte de la familia de Dios. Y ahora agregamos esta verdad enseñada por Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió, que es el Padre. Que de todo aquel que ve al Hijo, lo estaban viendo a Jesús, ellos físicamente, y cree en el Hijo, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, en los últimos tiempos, cuando el Señor venga, a ver la resurrección de los muertos, y el Señor va a resucitar a los suyos. Bueno, pero, ¿qué es necesario hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios que enseñó Jesús en este último pasaje citado? Que el que lo viera a Él, y hoy no lo vemos a Jesús, pero Jesús es por fe, hoy es por fe. Los que estaban con Él lo podían ver físicamente. A Él se dirigía, pero se dirige también a nosotros, cuando uno ve y va a Jesús por fe, aunque no lo pueda ver con nuestros ojos. Todo el que me ve, que ve al Hijo y cree en Él, esa persona tenga vida eterna. Esa persona, en otras palabras, es la voluntad de Dios, que forme parte de su familia y que como miembro de la familia de Dios tenga vida eterna y vaya con Él por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Pero ¿qué dice Jesús allí? Es necesario creer en Él. Al que ve el Hijo y cree en Él, en el Hijo, esa persona tendrá vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, lo que quería compartir es esto. Jesús dijo: ¿quiénes son los que forman parte de su familia? Sus íntimos son los que hacen la voluntad del Padre. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo predicaba que algo importante que es la voluntad de Dios es que se arrepientan. Y que vimos también que Jesús enseñó
que la voluntad del que le envió, que es el Padre, es que todo aquel que le veía a Jesús en ese momento, y a nosotros hoy, ¿no? Por fe lo vemos, y cree en el Hijo, tenga vida eterna. En otras palabras y en resumen, la voluntad de Dios es arrepentirse y creer en el Hijo. Esa es la voluntad de Dios. Y al hacer uno eso, se reconcilia con Dios, forma parte de la familia de Dios, como el pasaje que citamos en un principio, va a ser resucitado y estará con Él por toda la eternidad. Por eso yo te animo a que hagas lo que Jesús enseñó que es necesario hacer: arrepentirse, creer en Él, y de esa forma hacer la voluntad de Dios, y de esa forma formar parte de la familia de Dios, de la familia de Jesús. Así que cree en Jesucristo, pídele perdón por tus pecados. Hemos pecado, todos hemos pecado, por eso todo es necesario reconciliarse con Él. Jesús ya pagó un alto precio para que eso pueda hacerse realidad. Él murió en la cruz llevando nuestros pecados. Jesús nunca cometió pecado, pero fue tratado como el peor pecador porque Jesús llevaba sobre sí los pecados de toda la humanidad. Ese era el plan de Dios. La buena noticia es que todo aquel que en Él cree y se arrepiente va a ser reconciliado con Dios, va a tener salvación eterna, su vida va a ser transformada por el poder de Dios. Eso te animo, de parte de Dios, porque lo dicho está en la Biblia, la palabra de Dios. Eso te animo, a que creas en Jesucristo, le pidas perdón y que goces la bendición tan grande de formar parte de la familia de Dios. Cree, arrepiéntete de tus pecados. Dios con amor te llama, no para condenarte y juzgarte. Él te llama para limpiarte, como me ha limpiado a mí y a millones de personas a través de la historia. El que se arrepiente y cree en Jesucristo, esa persona es reconciliada con Dios. Así que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Hazlo.